Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos como invitadas a Marcela Alviani, que es profesora de educación infantil y también es certificada en disciplina positiva, y también a Andrea López, especialista en sordos y perturbados del lenguaje. Y el día de hoy nos vienen a presentar su libro Abrazando mis emociones. Bienvenidas, Marcela, y bienvenida, Andrea. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. No, a ustedes por venir. Al final, han escrito este libro que ahorita me van a contar un poco acerca de él. Es realmente, pues es un libro que da muchos recursos y que lo importante de este podcast es justo dar y llegar a más gente para tener más recursos, ¿no? Y uno de los retos, creo que más importantes que tiene tanto un profesor como un padre, como un educador, es el gestión de las emociones, ¿no? Sí. Bienvenidas. Gracias, Elena. Gracias. Y bueno, me gustaría primero que me platicaran un poquito la historia de cómo surgió, cuál fue el motor de escribir este libro, que realmente yo creo que desde ahí empieza la emoción y lo bonito, ¿no? De llegar. ¿Cuál fue el motor de esta aventura? De esta aventura. Bueno, te cuento un poquito. Marcela y yo nos conocemos hace muchísimos años y siempre compartimos en nuestro día a día nuestras experiencias con nuestros hijos, con nuestros alumnos, nuestros peques, nuestros hijos adoptivos. Sí. y bueno, siempre teníamos ganas de hacer algo juntas. Las dos nos dedicamos y nos abocamos a la educación de los niños y pensamos que la educación tiene que ser algo integral, o sea, no solo la parte cognitiva, sino también poner mucha atención en lo que es la parte emocional. Y bueno, después de la pandemia, ¿verdad? Sí. Después de la pandemia nos volvimos a juntar, que ahí estuvimos como todos un tiempito whatsappeando y videollamadas. Sí. Nos juntamos y dijimos, decididamente tenemos que hacer algo juntas. Sí. Y pensamos, dimos vueltas, idas, venidas, teníamos muchas ideas en mente y pensamos que lo más importante o lo más adecuado sería hacer un manual de emociones, que como bien dijiste, es un manual que brinda herramientas a los niños para que puedan gestionar sus emociones. Pensamos que es una herramienta que además de útil, puede ser muy didáctica, tanto para padres como para profesores. Importante, claro. Que se involucren. Un punto de encuentro entre padres y profesores. Exacto, y que los puedan guiar y acompañar en este viaje, ¿verdad? Claro. Tan fascinante que es el mundo de las emociones. No, porque al final yo creo que cuando los niños también se sienten acompañados, o sea, niños pequeños, ¿no? Sí. O al final es como un punto de, como decías, ¿no? Como de encuentro. Es decir, cómo me estoy sintiendo, ponerle nombre como a todo lo que se encuentren en un ámbito de confianza, que ellos puedan abrirse y expresarse. Claro. Y de paso también que los adultos revisemos un poco cómo gestionamos nosotros las emociones. Que yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Nos cuesta un poquito, que dejemos un poco los móviles, los videojuegos y que sea un punto de encuentro, de intercambio de experiencias, de conexiones, que sea de corazón a corazón, ¿no? Que sea limpio, que sea verdadero, que es importante. Sí, que nos estamos alejando un poco de eso, por desgracia, pero me gustaría empezar un poco poniendo las cosas básicas de las que hablan en el libro, realmente hablando, que nos expliquen un poco de las emociones que se hablan en este libro, de las emociones por las cuales nos regimos cualquier ser humano, ¿no? Los niños, los adultos, ponerle nombre a esas emociones, porque hay veces que tal vez incluso como mayores, como adultos, nos cuesta identificar qué emoción estoy sintiendo, ¿no? Entonces es importante si nos pueden explicar cuáles son estas emociones de las que se hablan en este libro. Vale, en el libro hablamos de 7 emociones, que son la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, el asco, la sorpresa y la ansiedad. Sí, la importancia que es abrirse y hablar sobre las emociones. A veces tenemos el tabú que, por ejemplo, de las emociones que se suelen decir negativas, que son el enfado y la tristeza, no se habla. ¿Por qué? O porque tienen vergüenza o porque se reprimen. Entonces, al reprimir esa emoción, siempre nos puede afectar al cuerpo, ¿no? O a la psiquis. Entonces lo mejor es poder abrirse y expresarse y contar. Y al mismo tiempo le estamos enseñando a nuestros pequeños cómo expresarla, que no hay problema en hablar que estoy enfadada, que estoy triste. Uno dice estoy alegre, estoy contenta, pues está todo bien, pero si está triste no. O le dices no llores, no grites,
¿por qué no? Si la idea es esa, es que los chicos puedan expresarse. Sí, porque son emociones que naturalmente lo sentimos, ¿no? Como la alegría, por ejemplo. Claro. Y cuéntenme una cosa, porque al final creo, ¿cuál es para ustedes sería como el primer paso, como consejo a los padres, ¿no? Ese primer paso de nosotros como padres para poderle enseñar a nuestros hijos a esta gestión de emociones, ¿no? Creemos que el primer paso es la comunicación, es básico. El diálogo es fundamental en las relaciones interpersonales y poder dar yo, aunque sea mi niño pequeño, dar mi opinión, pedir su opinión, mostrarme tal cual soy. A veces soy vulnerable, a veces soy un poco más fuerte, pero soy humana. Claro. Eso es importante, crear, como decía Marcela, un ambiente de afecto, un ambiente relajado. Eso facilita que el niño se abra y pueda expresar lo que siente. Claro. Todos esos son factores que intervienen y facilitan la comunicación. Entonces, de confianza, ¿no? Sí. Exacto, crear un vínculo, estrecha el vínculo y hace que tanto nosotros como ellos tengamos una comunicación muchísimo mejor, hacer una escucha atenta, mirar a los ojos cuando te estoy hablando. Son todas cositas que van sumando y que hacen que la comunicación. ¿Cuántas veces vemos padres e hijos que se están hablando y está el padre con el móvil o que no se paran un minuto a decir, bueno, mi hijo necesita este momento, atención. Voy a dejar un minuto y voy a abocarme a él, me voy a dedicar a él. Es fundamental, fundamental. Sí, yo creo que es que ese espacio, como decíamos, ¿no? Se está perdiendo un poquito, ¿no? El de poder comunicar ese espacio de confianza en donde ellos se puedan sentir al final escuchados, pero también mostrarnos a nosotros como padres, ¿no? El decir, pues, hoy no tuve un buen día, ¿no? Y también el poderlo decir, expresar, porque al final le das permiso, ¿no? Al niño de poder hacer también esa apertura, ¿no? También es válido y me doy permiso de hacerlo, ¿no? Exacto, sí. Y en su libro hablan mucho de que el cuerpo y las emociones van como relacionadas. Sí. A ver, cuéntame esto. Yo creo. A ver, el cuerpo y la emoción están en continua relación, ¿no? Se están comunicando continuamente. Nosotros estamos tristes y lo expresamos con nuestros gestos, o estamos decaídos, o estamos enfadados, o con ira y sentimos tensión en la mandíbula o en los puños. Entonces, es muy importante que los niños desde pequeños aprendan de a poco, ¿no? A poder gestionar esas emociones. Si yo tengo ira, bueno, me paro, pienso, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué herramientas tengo yo para relajarme, para poder llegar a la calma? Entonces, una vez que encuentra ese camino para relajarse, pues se siente mejor. Y si sabe el por qué está enfadado o triste, es como decir, uy, no se solucionó, pero es como que se relaja. Bueno, estoy por esto, entonces ya sigue para adelante. Sí. Y esto tiene que ver también porque hay veces que, y muchos se dan, por ejemplo, en disciplina positiva, ¿no? De decir, ¿dónde está sintiendo esto, ¿no? Ubicarlo en el cuerpo. Ubicando en el cuerpo, lo siento aquí, lo siento acá, ¿no? Y es como... Y reconocer, siento esto, bueno, esto es la tristeza, esto es la alegría, esto es el enfado. O sea, ponerle nombre, ¿no? Sí, al final es un recurso, ¿no? Porque claro... Nuestro trabajo también de adultos es validar las emociones de los pequeños, ¿no? Sí. Eso ayuda a que lo que estábamos diciendo antes que se haga. Sí. Y me parece muy, muy interesante esto de validar y creo que ahora mismo, y estamos al final sembrando esta semillita, ¿no? De poner como de la parte de educación emocional que se habla mucho, que mucha gente puede estar o no de acuerdo o puede estar muy alejada del concepto de la educación emocional, que al final está sucediendo, todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Pero ya está haciendo, incluso en los colegios, ¿no? Ya se introduce mucho el validar el cómo me siento, el decir me siento mal, me siento bien, estoy triste, no me gustó que me hicieras esto, eso, que es como el camino que se está recorriendo poquito a poquito. Pero primero quiero que me digan qué es la educación emocional, porque creo que ese concepto todavía en algunas todavía no está como muy bien cimentado, ¿no? Si decimos educar emocionalmente nos referimos justamente, todo esto va girando siempre sobre los mismos términos, ¿no? Pero es que es así porque hay una interacción entre todo esto. Es poder darle a ese niño o a ese adulto las herramientas que necesita para poder gestionar de la manera más adecuada posible
dependiendo del entorno en el que se encuentra y dependiendo de la persona con la que está tratando, para que sea lo más empático posible y que se adecue a esa situación, como bien digo. Entonces, los 3 pilares fundamentales de la educación emocional son la emoción, la cognición y el comportamiento. Como Marcela decía, siento una emoción, la paso al plano cognitivo, le doy un nombre, la reconozco, la acepto con la mayor naturalidad posible, y el comportamiento. Tengo una conducta que se adecue lo mejor posible dentro de lo que pueda, siempre con respeto hacia el otro y con empatía también, ¿no? La idea no es encontrar un culpable de lo que yo estoy sintiendo. Nosotros en el libro tratamos en el manual el mensaje yo y el mensaje tú. El mensaje yo me siento, yo me hago cargo de lo que estoy sintiendo. Y eso es súper importante. Yo siento esto. Siempre se lo dejamos afuera. Que es más fácil dejarlo fuera que decirme, hacerse responsable. Estoy sintiendo esto, pues me quedo con esto, veo qué es lo que me está pasando, qué me pasa en el cuerpo, y trabajarlo uno, ¿no? Y me gustaría, si tengo obviamente posibilidad, hablar con esa persona y decir, me siento incómoda cuando pasa esto. Me gustaría que cambiaras tu actitud o me gustaría que, pero no, tú tienes la culpa porque... Tú me haces sentir así, exacto. ¿no? Es algo que tú tienes ya integrado y que te está despertando algo, ¿no? Exacto. Que como de alerta de algo tuyo. Y si nosotros logramos eso, es nuestro granito de arena a la sociedad. O sea, vamos a aportar. Claro. Al final, ¿cómo creen que puede repercutir si realmente todos estuviéramos como muy conscientes en la educación en la educación emocional? ¿Cómo podría repercutir en la sociedad en un futuro? Yo creo que es eso, que mejoraría muchísimo a nivel emocional. Sí. No nos enfadaríamos tanto en el coche cuando hay un atasco, cuando se cuela alguien en la cola del supermercado, o no habría tantas malas contestaciones, creo que no habría tanta agresividad. Yo estoy viendo mucha agresividad. Por ejemplo, uno está enfadado por una X situación y va a encontrarse en un ámbito social. No es lo mismo que vayas tranquilo, que vayas enfadado por una situación fuera que no tiene nada que ver con ese momento. Entonces lo vas a tomar las cosas de diferente manera. Si tú estás enfadado o te encuentras con una situación, te va a ser más difícil sobrellevarla. Una situación complicada a que sigas tranquilo. Claro. Sí. Y, por ejemplo, ¿por qué creen que a veces es tan difícil para algunas personas reconocer sus emociones? Esto lo digo, pues, por ejemplo, en el tema de la tristeza, ¿no? Porque hay veces que o sea, yo, y lo hago mucho a mí, siempre suelo tener como la sonrisa, aunque esté triste, pero es como, también vengo igual, mi papá era así, ¿no? Es como mejor que me vean feliz, aunque por dentro no lo estoy siendo, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil? Porque al final esto también puede afectar en tu salud, puede afectar a muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ¿por qué creen que es tan difícil el no poder decirlo? Estoy triste. Quizás, también depende mucho de la educación que uno haya tenido de pequeño. Si le dieron la oportunidad de abrirse, de poder expresar qué es lo que siente. O a veces también puede ser por miedo o por si no voy a reconocer que estoy triste. Entonces lo disimulo, ¿no? Estoy bien, no. Por vergüenza. Por vergüenza. Por vergüenza, sí. Como que no fue permitido, claro. ¿No? Y a veces guardarse esa emoción hace que quizás podamos tener alguna dolencia o algún, digamos, dificultad física o problema físico o psíquico, ¿no? Claro. Que nos dificulte poder expresarnos bien o nos traiga hacia alguna dolencia, ¿no? Como he dicho. O que se vaya acumulando y que luego la respuesta sea totalmente descontrolada. Claro. Porque uno va como guardando la tristeza y puede llegar a... Nosotros como padres y como educadores creo que tenemos que tener muy en claro que no somos terapeutas, es decir, nosotros podemos advertir ciertas señales que el chico nos envía, nos da a través de sus comportamientos y demás, pero creo que, que llegado el caso, si nosotros vemos que no es que se nos vaya de las manos, pero que no podemos controlarlo, pues obviamente tendríamos que recurrir. Nosotros como educadores podemos colaborar y lo que decíamos, podemos poner nuestro granito de arena, pero llega un momento que necesitamos ayuda de gente externa a nosotros. Y hay que saberlo reconocer, ¿no? Exacto. Claro, hay que saberlo aceptar. Eso es que ya no tenemos las herramientas y decir, necesito. A veces nosotros hemos
experiencias con los peques, por ejemplo, en una clase con una de las niñas, normalmente fluye normalmente y le encanta hacer las actividades, pero un día en específico ella estaba más nerviosa, más inquieta y como que no le interesaba lo que había pasado. Entonces, con permiso de la madre, le dijo, bueno, saqué el libro, lo empezamos a hojear y ella eligió la tristeza. Pero cuando ella estaba demostrando toda esa emoción, parecía más enfado que tristeza. Claro, pero ahí se puede, Claro, se mezcla. Entonces, me contó que en el colegio los chicos le tiraban sus objetos, las carpetas, los estuches, y ella, claro, ya le dijo, por favor no lo hagan, pero los chicos lo siguen haciendo. Entonces, dada esa situación, ella al expresar todo lo que había sentido, como que sacó fuera todo, luego la clase continuó con una tranquilidad, o sea, ella pudo sacarlo solo con el hecho de decirlo. Es que claro, Sí, la clase fue genial y estuvo bien, o sea, contenta como siempre. Es que es una maravilla el poder, ¿no? Permitirlos, darles un espacio, ¿no? El decir, es como... Y también creo que habla muy bien o lo que hiciste, que deberíamos de hacerlo todo, ¿no? Que cuando... Porque, de hecho, mi siguiente pregunta era, cada emoción lleva un mensaje detrás, ¿no? Pero el poderlo reconocer o el poder parar y decir algo no está bien aquí y qué está sucediendo y poder hacer, ¿qué consejos podrían o cómo podríamos descifrar este tipo de cosas, ¿no? Digo, tú porque te dedicas a eso y nos dedicamos un poquito a eso, podemos ver que algo no está bien, pero algún tip, algún consejo que le podamos dar a los padres, es decir, cuando mi hijo está haciendo esto, está más alterado o está esto, ¿cómo puedo parar y qué es lo que podría hacer para sacar la información o para poderle sacar esa emoción, o que él pueda más bien tener ese espacio de expresarlo? Sí, hay muchas señales que son muy evidentes porque son a nivel corporal, ¿no? Nos mandan muchas señales a veces. Lo que pasa es que hay que estar atentos. Sí. Hay que mirarlos más, hay que mirarlos con otros ojos. Estamos en la vida diaria vamos muy deprisa, muy acelerados. ¿Quién se detiene a mirar el cielo o a mirar un árbol que está floreciendo? La gente va muy deprisa y entonces a veces nos perdemos señales que nos piden a gritos silenciosos que por favor les prestemos atención. Por ejemplo, una mirada. Si nuestro hijo tiene una mirada que no es la de siempre, que no es brillante, llena de luz, que es opaca, algo le está pasando. O tiene fiebre, o se nos está enfermando, o está malito, o algo le pasa. O por ejemplo la voz, una voz dulce, una voz como quebrada o con angustia, la voz cambia. Al comenzar la entrevista teníamos un nudo seguramente en la garganta y eso ahora a lo mejor se nota un poco menos. Pero bueno, y la postura corporal, una cosa es estar erguido, estar feliz y contento, que no decimos que siempre tenga que estar así. Estamos hablando de las señales, claro. Que estar hecho un ovillito o con una mantita o cogiendo el juguete favorito. Hay muchas señales que nos van dando. Y la comunicación, ¿cuántas veces nos hemos parado a charlar con un vecino que nos encontramos en el edificio y nuestro niño requiere atención porque íbamos a ir a algún lugar que a él le interesaba a lo mejor? ¿Y qué piensa? ¿Qué empieza a hacer? Empieza a llamar nuestra atención, empieza a tirarnos de la ropa, empieza a correr alrededor nuestro, empieza a interrumpirnos porque él necesita atención y entonces, bueno, sería conveniente dejar de hablar con el vecino, explicárselo, atenderlo, terminar la conversación, exacto, y luego charlarlo tranquilamente. O por ejemplo, cuando a veces un padre regaña a su hijo y de manera vengativa le dice, contigo no quiero ir con mamá, por ejemplo, que es tan típico, ¿no? No, y lo hacen, o sea, exacto, a ti no te quiero porque me has castigado. Entonces, bueno, hacerle ver lo que tú dices, dónde siente esa emoción. Lo ideal sería darle pistas, no etiquetar la emoción. Porque Marcela, como bien dice, parecía primero enojo en su caso y luego la niña supo, exacto. Entonces no etiquetar, pero sí darle pistas para que el niño pueda descifrar y ser consciente de lo que siente. Sí, pero hay muchas señales, muchas. Sí, es que los niños aparte son como tan transparentes, o sea que si los vemos,
o sea, nos dicen con ¿Qué es lo que está la pasando? mirada, con todo, con los Exactamente. comportamientos, es como decir, algo te está pasando porque no está haciendo lo normal. El otro día estaba dándole clases particulares a un niño y estaba más inquieto de lo normal. Y le digo, ¿qué te pasa hoy? Es que, Andrea, tengo un cumpleaños después y de mi mejor amigo y no se quedaba quieto en la silla. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer ejercicios de relajación que aparecen también en el manual. Hicimos un par de ejercicios de relajación y le dije, bueno, vamos a intentar concentrarnos en este momento, en el ahora. Después vas a disfrutar del cumpleaños. Sí, sí. No lo logré en su totalidad. No, porque pero bueno, claro, es que se intentó a la máxima pero por lo potencia, menos ¿no? lo intentamos. Sí. Yo cada vez que llego con mi hijo, bueno, no cada vez, pero sí hay veces que me dice, es que estoy muy nervioso. Y dice, es que estoy nervioso. Le digo, ¿por qué estás nervioso? Porque es que ya quería que llegaras. O sea, pero, o sea, es como... Claro. Es que son como tan Sí. motivos, ¿no? Que es una pasada, pero sí hay que volver a verlos. En su libro también hablan de los espacios personales y de la importancia que tiene que tener ese espacio. Háblenme de qué tipo de espacios necesita una persona para tener y por qué es tan importante respetar eso. Los espacios, los que habitualmente se manejan son 4. El espacio próximo, el personal, el social y el público. El espacio próximo, como su nombre lo indica, es el más próximo a nosotros. Es el que compartimos habitualmente con las personas con las que más confianza tenemos. Nuestros mejores amigos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, la mascota, que no hay que olvidarse de la mascota, que es muy importante. En la parte emocional es fundamental. El espacio personal es el que se da con vecinos, con amigos pero que no son de tanta confianza y en situaciones o lugares como puede ser el comedor del colegio, la oficina, una reunión de trabajo a lo mejor. El siguiente espacio cada vez nos vamos alejando más, ¿no? El próximo, el personal, el social es el que se da con la gente que no tenemos confianza. La cajera del supermercado, el repartidor que viene a entregarnos un paquete, a no ser que nos acerquemos para firmar, mantenemos distancia. El vendedor de globos en la feria de un pueblo o de mi pueblo. Y el último sería el público, que es el que es más externo a nosotros, que se da habitualmente, por ejemplo, con un actor o un cantante o un mago con su público, ¿no? Que los niños van a estos espectáculos, o también se puede dar en adultos con conferencias o discursos y decimos que es el espacio que hay entre la persona que habla y los oyentes. ¿Por qué son tan importantes estos espacios y por qué nosotros también tocamos ese tema, como bien dices? Porque es fundamental en las relaciones interpersonales, es súper importante, porque cumple muchos papeles, muchas funciones. Una de esas funciones es la de control social. Los niños no manejan los mismos espacios que nosotros, ¿a qué no? No, para nada. Para nada. Entonces se sospecha que ellos lo que hacen es, por imitación, ir aprendiendo esa regulación del espacio. Y entonces lo que hace eso es ya traspasarlo a una norma o formar una norma para entonces saber cómo me tengo que ubicar, dónde me tengo que ubicar, dependiendo de la persona con la que estoy tratando y el entorno donde estoy. Otra función importante es la de autoprotección. ¿Cuántas veces pasa? Recién fuimos a tomar un café y tenía una señora que tenía la cabeza aquí y yo me empecé a sentir incómoda porque no gusta que invadan tu espacio próximo si no es una persona de confianza. Entonces, cuando invaden tu espacio sin tu autorización, los niveles de estrés y ansiedad suben. Sí, totalmente. Cuando respetan tu espacio personal, esos niveles bajan. ¿Y por qué es importante entonces? Porque si hay un respeto en esos espacios, próximo, personal, social y público, tú tienes un bienestar emocional mejor. Claro, totalmente. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta las diferentes culturas también, porque los latinos somos mucho de acortar distancias, pero los nórdicos no. Sí, ellos... Entonces hay que también saber respetar el espacio del otro y saber hasta dónde. El otro también nos va a ir dando señales y nos va a decir hasta dónde debemos acercarnos. Eso sería lo ideal.
Y es fundamental enseñarle a los niños esos tipos de espacio. Sí. Cuando alguien te saca algo y se aproxima mucho a ti, o te tocan y tú no quieres que te toquen porque no tiene... La famosa tía Sí, de siempre, que no te la veías una vez por año y se acercaba a ti y te agarraba del moflete y tú no querías que te tocase. Sí. Y entonces es muy importante. es muy importante, es muy importante. Sí. Para cerrar un poquito para cerrar la entrevista, me gustaría que me dieran algunos consejos, no tres, algunos consejos para los padres, para ayudarle a enseñar pues, a gestionar a sus hijos las emociones. ¿Qué consejos le podrían dar? Un tip, algo que podríamos cerrar esta entrevista para dejarles ese mensaje a los padres. Bueno, tenemos muchos ejemplos en el libro, ¿no? En donde hay actividades donde ellos van a poder observar, por ejemplo, uno de los tips que podemos darles es crear el ambiente para que ellos se sientan en confianza y puedan expresarse. Por ejemplo, cuando vemos una película y sucede algo, por ejemplo, estamos viendo El Rey León y es un momento muy triste y el niño se pone mal, pues quizás es el momento para parar y abrirse y hablar sobre las emociones. Mira, muy interesante. ¿Qué otros ejemplos podríamos Leer dar? cuentos, o sea, volvemos a lo mismo, la comunicación, ¿no? O sea, leer libros que tengan que ver con la emoción, a ver qué despierta en ellos, tener buena comunicación. Sí. Ahí están las ruedas de La rueda de las opciones, Exacto. sí. En donde hay opciones por el cual nosotros podemos hablar y también poder llegar a la calma cuando se encuentra en una emoción en la que no puede salir el niño y necesita nuestra ayuda, ¿no? Vale. Pero también el ejemplo que nosotros le damos cuando experimentamos una emoción es lo que ellos van a ir aprendiendo en el día a día, ¿no? Le vamos a ayudar a ir gestionando las emociones, Claro. que es reconocerlas, ubicarlas en el cuerpo, nombrarlas, y nuestro trabajo es validarlo también. Sí. Fenomenal. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿En qué momento se tiene que hablar de esa emoción? Cuando los chicos lo necesitan. Claro, pero me refiero, está súper Sí. enojado el niño. Sí. ¿Es un buen momento? Sí. O sea, ¿es un buen momento o es Quizás parar un poco Claro. y dejarlo que pase la tormenta. Exacto. después? Y después abordar, Porque porque en realmente lo que realidad, queremos es en ese momento hablar con nuestros hijos. en realidad Claro, es que no pero no escuchan. va a Claro. escuchar. En Ajá. ese momento no van a ponerse a pensar y decir, ay, mi madre me está hablando, mi padre, no sí. escuchan, están en su burbuja de enfado y hasta que eso no pase, No y sé. luego sí darle las herramientas para ver en otros ejemplos, en la calle, en las cafeterías, en los restaurantes, está lleno de ejemplos, Sí. Y uno se lleno pone a de observar. ejemplos. No, sí, por Cómo lo supuesto. manejan. Sí. Es muy... Se ve Sí, en todos lados, en todos lados. Pero siempre es muy buen momento para hablar de las emociones, siempre, Sí. siempre. Pues no tengo más palabras de agradecimiento porque me Gracias, encanta hablar de Elena, este por tema. invitarnos. Para mí es fundamental en la vida, tanto para un adulto como para los niños, más para los niños porque al final ellos son nuestro futuro. Y les agradezco mucho y también muchísimas gracias por escribir este tipo de libros, ¿no? Que es una maravilla tenerlos como herramienta. Y bienvenidos cuando quieran aquí a Recalculando la Gracias Ruta. por invitarnos. Eso es, gracias. Y bueno, pues si les ha gustado este episodio, no duden en compartirlo y nos vemos en la siguiente.